Cada vez que empezamos a estudiar un libro, si pensamos estudiarlo de forma seria y sistemática, es indispensable conocer detalles introductorios al respecto. Lo mínimo que se sugiere es, número 1, el propósito del libro, la razón principal del por qué fue escrito. Número 2, el autor, la personalidad del remitente. Tercero, el destinatario, a quién fue escrito. Vea usted si sabemos quién lo escribió, a quién se lo escribió y por qué lo escribió, entonces todo va a tomar un mejor sentido. Luego, el contexto histórico, lo que se estaba viviendo y un versículo clave al menos que nos haga identificar en general el libro. Cada uno de estos detalles nos facilitará entender el mensaje de Dios para los remitentes, pero sobre todo nos facilitará aplicar la historia a nuestra propia historia. Por ello, comienzo recordándoles que estamos estudiando los profetas menores. Si vamos a una biblioteca, tenemos que preguntar dónde están ubicados los libros que hablan de profecía y puntualmente el estante en donde van ordenados los libros que hablan de profecía con menor volumen. Ahí encontramos el libro que hoy comenzaremos a estudiar. Debemos, como segundo punto, preguntar a quiénes fue escrito. Y para ello voy a citarles dos mapas que les va a ayudar a entender mejor los remitentes. El primer mapa que voy a mostrarles es sobre la división tribal. Cuando gobernó David, unificó todo este reino llamado Israel. Se dice unificador del reino porque habían 12 grupos tribales: Aser, Neftalí, Zabulón, Isaacar. Me deberías ir siguiendo con el cursor, Luis. Judá, Rubén. Cada uno de estos era el patriarca de una tribu. Sumados hacían la nación hebrea. Luego, cuando llega Salomón al trono, el reino se parte y pasa al segundo mapa y se convierte el reino de Israel. Pasa el segundo mapa. Otro. ¿Dónde está la división del reino? Aquí. Y pasa a lo que es Israel como reino del norte y Judá como reino del sur. El libro que estudiamos anteriormente, Oseas, dirigió sus profecías hacia el reino del norte, pero el libro que hoy vamos a comenzar a estudiar dirige sus profecías hacia el reino del sur, Judá. Entonces, los remitentes son el reino del sur y el contexto histórico era distinto al del reino de Israel. A ver, ¿recuerdan el pecado en términos generales del reino de Israel, de las tribus del norte? ¿Alguien lo repite? Nomás uno, en voz alta. Sí, hermano. El sincretismo religioso. Con Judá el asunto era distinto. Ellos no estaban en un sincretismo, pero sí su estilo de vida era ofensivo a Dios, porque habían caído en una indiferencia y una autosuficiencia que para ellos Dios ya no era importante. No es que estuvieran poniendo otros dioses, Dios ya no era importante. Mientras nosotros nos sumergimos en toda esta historia, seguro también hay
un mensaje para usted y para mí. Esto y más en el sermón titulado Introducción al profeta de las langostas. Vayan en sus Biblias hasta Joel capítulo 1 y por favor cuando lo encuentren se ponen de pie. Va a ser fácil que lo hallen porque es después de Oseas. Libro de Joel capítulo 1, vamos al verso 1 y nuestro estudio de hoy, Introducción al profeta de las langostas. ¿Puedes apagarlo, Luisito? ¿Listas sus Biblias? Dice, capítulo 1, vamos al verso 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad. Lo de ancianos se refiere sobre todo al liderazgo de la nación del reino del sur. Todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Está diciendo a todo el mundo, lo que acaba de pasar, ¿lo vieron alguna vez? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Paréntesis. Joel está diciendo a los líderes de la tribu del sur, pero también a todos los que puedan leer esto. Lo que acaba de acontecer lo contarán de generación tras generación. Verso 4, ¿qué es lo que acaba de suceder? Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Estos 4 no son más que 4 etapas de la langosta para llegar a la madurez. Está diciendo desde que fue una oruga hasta que llegó a su estado adulto, no dejaron nada a su paso. Verso 5, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león, hablando en sentido figurado de las langostas. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Dice que esa plaga de langostas no dejó nada verde. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. No olviden que tanto la tribu del norte como la del sur eran eminentemente agrícolas. Y si una plaga como esta había acabado con todo, la nación misma estaba en duelo y en un periodo de hambruna terrible. Verso 10, el campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, suplico tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, llévese edificación,
y podamos aplicar esto a nuestro diario vivir. En tu nombre oramos, amén. Pueden tomar su asiento. Ya sabemos a quiénes fue escrito. Ahora, ¿quién lo escribió? El libro lleva el nombre de su autor. Muy poco se sabe acerca de él y eso no debe sorprendernos. No son pocos los libros en la Biblia en donde sus escritores no reclaman autoría ni tampoco biografía. Así es que esto no debería parecernos extraño. Sin embargo, podemos deducir algunos detalles. Entre ellos es que era oriundo de Judá. Así es que estaba hablando a su propia familia. Él se refiere a los hijos de Sión de forma familiar y eso nos empuja a deducir que era de ahí. El significado literal de su nombre, traducido al español, es Jehová es Dios. Esto nos anuncia que sus padres eran piadosos y que sin duda fue un sacerdote o cuando menos miembro de la organización que en el Antiguo Testamento se llamó los hijos de los profetas. Esto era más bien una especie de seminario, una especie de universidad en donde los hijos de sacerdotes, los familiares de los levitas o los hijos de los profetas entraban a esa institución para dedicarse de forma profesional al ministerio. En cuanto al contexto histórico, ¿qué es lo que estaba pasando? El reino del sur se sentía satisfecho por su prosperidad, incluso un poco jactanciosos de que sus vidas no eran como las de la tribu del norte, como el reino de Israel, porque ellos estaban en un sincretismo horrendo. En el reino del sur no era así. Entonces hasta tenían un poco de orgullo religioso, creyéndose mejores que ellos. Tomaban a Dios a la ligera y eso los convertía en una sociedad ególatra y desinteresada de los asuntos espirituales. Mire usted, una buena religión, pero ególatra y desinteresado. Si alguien me dice, ¿puede compararlo con algún grupo más conocido? Aunque cometo mucho, aunque es muy grande el riesgo de hacer una comparación, yo diría que estos se parecían bastante a los fariseos del Nuevo Testamento, porque tenían una buena religión, pero eso los volvía ególatras. Y finalmente, dice, desinteresados de lo que Dios opinaba. Y claro que eso también nos compara con el evangelio de hoy día, en donde hay muchos que nacen el evangelio o que tienen meses o años de vivir en el evangelio, tienen una buena doctrina, nadie les refuta ni les critica sus principios doctrinales, pero no viven de acuerdo a ellos porque son ególatras, se creen muy santos, muy correctos, ellos creen que cumplen con todos los rituales que su religión exige, pero no tienen compasión, no tienen amor, nadie quiere oír del evangelio por sus bocas, etcétera, etcétera. Finalmente son personas desinteresadas aunque con una buena religión. Eso es lo que estaba pasando en el reino del sur. Esto, desde luego, los empujaba a cometer pecados peores, porque es un efecto cascada. Un pecado lleva a otro, y cuando alguien vive de forma ególatra y desinteresada, claro que esto lo va a llevar a asuntos peores. Al igual que el libro anterior, el propósito de escribir este libro no era anunciar destrucción, era que el pueblo se arrepintiera al escuchar el inminente castigo. En Oseas todo arranca con el sufrimiento de un matrimonio. Este libro es distinto. Arranca sí con un ejemplo,
con una ilustración, pero no con el sufrimiento de una familia, sino con el sufrimiento de toda la nación. Todo el reino del sur estaba sufriendo cuando Joel tomó el púlpito. Es que recién habían sufrido una horrenda plaga de langostas. Y tengo que ampliarles esto de la plaga de langostas para que lo entendamos mejor. Sobre todo en países como el nuestro, que estamos acostumbrados a catástrofes. Digo, aquí los terremotos no nos son una gran sorpresa. De hecho, parece que estamos esperándolo, porque se habla de que hay una periodicidad de que cada 10 años hay un terremoto, y desde el 2001 pues no sufrimos otro, gracias a Dios, pero no es algo que nos sorprendería. El sufrimiento por las depresiones tropicales, eso es cada año. Aún hoy se habla de que en estos días son las últimas lluvias, pero dijo uno de los especialistas, nadie se sorprenda si viene una lluvia tardía con más agua que todo el invierno. Y yo dije, ¿ese es un pronóstico científico o es un profeta? ¿Quién sabe? Pero tampoco eso nos sorprende mucho. Estamos lamentablemente acostumbrados, y sin dejar de mencionar la guerra en donde nuestros hermanos se mataron entre sí, la delincuencia terrible en la que vivimos. Bueno, escuchar sobre una plaga de langostas como que se sale de nuestra costumbre. Por eso es que tengo que explicarles que va más allá de lo imaginable. Y en honor a ello voy a retomar algunos detalles para que lo entendamos mejor. Cuando me refiero a plaga de langostas, estoy hablando a ese insecto que popularmente nosotros llamamos saltamontes y nos parece débil e indefenso. Probablemente en Latinoamérica, pero hay en otros países, como por ejemplo en Italia, sabe que se le llama caballete, en honor a su gran tamaño y a la cabeza, que se pinta como la cabeza de un caballo alado. Y en Alemania se le llama caballos de heno, por su gran tamaño y también por su cabeza, que parece precisamente un caballo. Este insecto tiene la curiosa propiedad de migrar de un sitio a otro sin aviso alguno. No hay un patrón, simple y sencillamente va de un lugar a otro migrando sin que el clima lo empuje. En circunstancias que aún no han descubierto, son capaces de reproducirse con tan grande velocidad que forman plagas capaces de acabar con toda la vegetación de grandes cantidades de terreno. Aún hoy día, los científicos no se explican qué es lo que provoca eso. Solo dice que empiezan a expulsar grandes cantidades de feromona, que esto los hace reproducirse de una manera increíble, que de pronto todo esto queda rociado por su espacio, que se llenan grandes cantidades y que forman como nubes negras en el horizonte. Wikipedia dice que entre los registros más antiguos está desde luego el relato bíblico de la octava plaga en Egipto. Me llamó la atención y quiero referirme porque Wikipedia no se pinta como un ente religioso, sino más bien histórico o científico. Y dice el comentario, muchos sugieren que las plagas nacen en la mente de un autor o un escritor lleno de fantasías y muy prolífero. Pero si alguien dice, quiere ratificar alguna plaga,
podemos decir que la descripción de la plaga de langostas que la Biblia hace es muy cercana a lo que la ciencia hoy día registra en cuanto a plaga de langostas. Y aún dice, la Biblia se queda corta, es mucho peor. National Geographic registra que para 1915 apareció una nube negra que a su sombra oscurecía toda la ciudad. Eso fue en Asia, que esta sombra no dejaba ver nada a su paso. Es como si a plenas 12 del día una nube enorme provoca oscuridad. Dice, parecía un ejército que asolaba la tierra. Estoy leyendo historia, notas que salieron de registros. Parecía que asolaba la ciudad. Era espantoso el rugir, como si caballos estaban corriendo por la ciudad. Las alas de estas plagas se golpean unas a otras y producen ese rugir que parece tropel de caballos. Dice que quienes no se resguardaron, que quienes no se metieron a sus casas y se quedaron afuera en los patios, fueron también comidos por la plaga, al igual que su ganado, que no quedó nada verde ni nada vivo en más de 5 kilómetros en donde la plaga hizo daño, en no menos de 5 días o 6. El brote más reciente de una plaga de langostas se registra en 1987 y entre 1989, también en el desierto asiático. Y dice que en un día una tonelada de estos insectos, porque pudieron ponerles insecticidas y luego los pesaron a los que sí lograron matar, y era una tonelada de estos insectos que habían comido en un día lo que 2.500 personas hubieran consumido en esa extensión de terreno. En un día. Las repercusiones de una plaga de langosta son devastadoras. Lo curioso es, ¿qué es lo que las provoca? De ahí que aparece en el registro bíblico mi ejército. Y como existe en el Antiguo Testamento la octava plaga, entonces los conocedores en forma poética dicen, si los científicos aún no han descubierto qué es lo que hace que este insecto migre de un sitio a otro y que de pronto se unan en tremendas bandadas que convierten plagas devastadoras, lo único que queda como explicación, dicen ellos, es que un poder superior les ordena destruir. Y por ello le llama a Joel mi ejército. ¿Qué es lo que estaba pasando en Judá? Ellos estaban muy orgullosos de su prosperidad, estaban muy orgullosos de su religión, estaban muy orgullosos de su posición económica, se creían mejor que los demás, y de pronto esta plaga acaba con todo su orgullo. Cuando Joel predica de esto, no es que dice vendrá, es que ya sucedió. Y usted me dirá, ¿y entonces por qué se pinta como un profeta? Si él no está prediciendo algo que está por pasar. Esto es lo interesante. Joel dice, esto es el principio de lo que va a suceder. El día de Jehová aún no ha llegado, dice. El día de juicio no ha llegado. La plaga de langostas solo es el anuncio de lo que va a suceder. La idea era que como nación prestaran atención y que de pronto ellos volvieran su rostro a
el Señor, que esa indiferencia, que esa autosuficiencia y que ese orgullo religioso fuera transformado por un corazón atento a lo que Dios habla, por un corazón compasivo, lleno de misericordia, que las personas disfrutan estar con nosotros, que ellos disfrutan la religión de la que nos jactamos, que nuestros compañeros de trabajo, que nuestros vecinos, etcétera. Eso es lo que Joel quería ocupar en medio de esta ilustración. Ahora, la consecuencia, les dije antes, terrible. Con una ilustración tan vívida, todos, pienso yo, deberían al menos haber oído, aunque no escucharan. Es que cuando una catástrofe golpea a una nación, parece que las personas están dispuestas a oír. Y ahora hablo por historia. Vea, en nuestro país, los más jóvenes creo que ignoran esto y también los que no conocieron de la iglesia, sino hasta hace pocos años, deben saber que el crecimiento más explosivo, cual nunca la historia registró en cuanto a la iglesia evangélica en este país, fue entre el año 89 y 92, precisamente coincidiendo con la guerra. Nada provocó tan explosivo crecimiento como que unos se mataran con otros. No es algo que se aplaude, que las iglesias crezcan por el dolor. Nomás digo que como dato histórico, el sufrimiento tras un golpe nacional, parece que las personas están dispuestas a oír, aunque no estoy seguro si están dispuestos a escuchar. Sigo hablando de historia. En el 86, para el terremoto, que fue, yo diría que, aunque no tengo datos ahora con los cuales fortalecer mi opinión, al menos en la ciudad, el terremoto del 86 hizo mucho más daño al país en cuanto a retroceso económico y en muchas áreas que el del 2001. Parece que el 2001 afectó más el interior. Pero me refiero esta vez al 86 en función de esto. La falla pasó por todos los edificios de gobierno que quedaron inhabilitados. Recordarán muchos que dormimos en la calle casi durante una semana, los que vivimos en la ciudad, porque las réplicas eran a cada momento y todos temíamos otro desastre mayor. ¿Saben que nuestra iglesia nació en ese terremoto? Tuvimos una reunión en la calle mientras estábamos para entonces empezó la casa de oración, ya estaba donde la familia Chávez. Esto lo empujó, ocupamos la lamentable experiencia de un predicador que quedó debajo del edificio, ¿cómo se llama el que cayó en medio? Ese, el Rubén Darío. Hicimos una cruzada en la calle, la colonia estaba ahí en esa cruzada, a pesar de que había llovido. Llegaron a escuchar. Es que cuando una nación ha sufrido, parece que están dispuestos a oír. Lo mismo sucedió hace poco con las torres de Nueva York. Ustedes deben recordar que los Estados Unidos convocaron a un día de oración y llamaron a varios líderes religiosos. Tuvieron una reunión ecuménica, el presidente llegó ahí y todo el mundo parecía que estaban oyendo a Dios. Dije ya antes, parece que los golpes fuertes nos hacen oír, no sé si nos hacen escuchar. Olvido las naciones, ahora hablo a nuestras propias familias, a nuestras propias vidas. Los golpes siempre nos hacen reflexionar y nos hacen estar atentos a qué es lo que pasa en nuestro derredor. Y mire, todos estamos expuestos a esos golpes fuertes y suceden de la noche a la mañana. Permítame compartirlo.
Yo no estaba planeando incapacitarme, no estaba planeando que iba a casi perder un riñón. Esa mañana yo me levanté a las 5 porque estaban misioneros extranjeros, me dijeron, venite, hacemos deporte de 6 a 8, luego vamos a las reuniones y luego a la construcción. Para mí, cuando iba hacia ellos a traerles el sol saliendo, yo dije, va a ser un día maravilloso. ¿Cómo podía imaginar que minutos después iba a ser un cambio grande? Y eso, estamos todos expuestos, porque esas circunstancias parece nos llegan a todos. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos que esperar que algo nos golpee para tener nuestra vista hacia cosas espirituales? Yo pregunto, ¿es que acaso usted o yo tenemos que esperar cosas todavía peores a los ejemplos que yo mencioné, como el hecho de descubrir que su esposa se acuesta con otro para escuchar a Dios? O viceversa, que su esposo tiene un amante. ¿Tenemos acaso que esperar que se nos dé la carta de despido para, no digo ir a la iglesia, porque ya dije que estos tenían una buena religión, digo para cambiar nuestra egolatría, nuestra avaricia, esa actitud de que soy solo yo, eso de creerme tan correcto, tan sabio? La Biblia dice que ellos son tan necios que saben más que 7 que saben aconsejar. ¿Acaso necesito tener un diagnóstico grave en el hospital para empezar a buscar humildad? ¿Necesito que uno de mis hijos vaya por un rumbo equivocado para buscar a Dios con seriedad? Olvidarme de esa obstinación, de esa autosuficiencia, de que he sido un hombre de éxito, mire mis logros, mire esto, yo tengo mi vida asegurada hasta que me muera. Dígale eso a los magnates que no pueden curar su cáncer. Dígale eso a los que se quitan la vida aún teniendo tantos millones. Qué triste es que tengamos que volver nuestro rostro a Dios con humildad y con entrega sincera únicamente cuando hay golpes duros. Vivimos en un mundo lleno de crisis. En este país, los problemas económicos, morales y espirituales, eso es de todos los meses. Así es que sabio es que usted y yo nos digamos, ¿qué tengo yo que esperar para volver mi atención a Dios con seriedad? ¿Una plaga de langostas? Bueno, ya puse ejemplos que se asemejan a plagas de langostas en nuestras propias vidas. Y les dije en medio de este estudio, el propósito del mensaje de Joel era que esa adversidad fuera una oportunidad para volverse a Dios. Mire, no pensé en esto antes, que una adversidad, un golpe fuerte, lo vieran como la oportunidad para arreglar las cosas que están mal. Y ese es el grito para mí ahora, ese es el grito para usted. La adversidad en su vida, cualquiera sea, en primer lugar, no la deseo. En segundo lugar, no deberíamos esperarla para volver nuestra atención a Dios. Pero si sucede, pues entonces aprovechemos esa adversidad para prestar nuestra atención a Dios con seriedad. Es que hay tantas cosas en la vida que son importantes, pero las pasamos de largo. Y decimos, no es grave, no puedo dejar eso. Sí podemos, ahora lo sé. Mire, algunos de ustedes son responsables de que yo haya recibido en mi correo
una serie de presentaciones de que el agua es el líquido más importante para el cuerpo humano, de que la Coca-Cola es veneno literalmente, y me han mandado tanta información, la he leído y siempre he dicho es interesante, pero nunca me quité la Coca-Cola. Nunca lo creí importante, hasta que estuve a punto de perder el riñón. Usted pregúnteme ahora si tomo Coca-Cola. Dígame, ¿le gusta? La detesto. Y no estoy bromeando. Mis hijos están enfadados conmigo en casa porque dice, papá, vos sos el viejo, no nosotros. Porque desde entonces no hay gaseosa. Y yo les digo, si ustedes quieren, cómprenla. Y ahora, cuando comía antes, y si no me daban bebida, gaseosa, té, jugo o algo, yo decía, pues no como. Mira qué rica es la comida sin líquidos. Y después con agua. Tiene un sabor tan exquisito. Usted dirá, se está volviendo loco. El golpe me hizo prestarle atención a las cosas importantes. Y yo digo ahora, qué bueno que solo fue un susto y que no perdí el riñón. Ahora me digo en la vida espiritual, ya recibiste 1 o 2 sustos, ¿quieres perder más? Vas a cambiar esa tu egolatría. ¿No te das cuenta que la gente a tu alrededor piensa que eres un soberbio o una soberbia? Ya te lo dijeron varios. Date cuenta, ni siquiera tu grupo familiar disfruta contigo. No has hablado a nadie del Evangelio. No hay nadie en los últimos meses que pueda decir que debido a tu discipulado vino a los pies de Cristo y está creciendo porque eres tan religioso. Bueno, digo, al igual que yo, ¿acaso es un golpe el que nos va a hacer prestar atención? Oro que no. Y oro que esos golpes que ya sufrimos, que no tienen retroceso, como la plaga de langostas, nos haga prestar atención a que podemos convertir esa adversidad en una oportunidad para bendecir nuestras vidas y bendecir las vidas de otros. Pero es decisión suya. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta habla en nuestras vidas. Te ruego tu Espíritu nos haya ministrado y hablado de tal modo que podamos estar atentos a ti, que no solo oigamos, que escuchemos tu voz con atención y que si hay personas sin Jesús, toque su corazón tan fuerte que él o ella puedan venir a Cristo. Mientras oran todos, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, no voy a invitarle a venir al frente para que le aplaudan, para que cambie religión o algo que se parezca. La invitación es para que usted abra su corazón a Jesús. Si alguien dice, predicador, me gustaría hacerlo, donde está, le invito a que levante su mano y me deje orar con usted. ¿Habrá alguien esta mañana que dice, quiero hacer la oración? Donde está, con valor y decisión, ponga su mano en alto y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien esta mañana? ¿Habrá alguien que decide entregar su vida a Jesús y me permite orar con usted? No se preocupe y no tenga pena por los que estamos aquí. Están con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nomás tome el coraje, el valor, levante su mano y déjeme orar con usted. Alguien esta mañana. Señor, si los que estamos somos salvos, gracias, te ruego, nos des la oportunidad de hacer cambios y despídenos en paz, mas no de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en media semana, que la paz de Dios nos acompañe a cada uno y Dios nos bendiga a todos. Hermano Eric.